Imagina un silencio absoluto, roto solo por un zumbido incesante dentro de tu cabeza que nadie más puede oír. Podrías pensar que es solo una parte inofensiva del envejecimiento, pero estás peligrosamente equivocado. Ese sonido, que más de 2 millones de personas ignoran hasta que es demasiado tarde, no es solo un ruido molesto. Es una señal de alarma que tu cuerpo está activando. Podría ser el primer aviso de 7 condiciones médicas devastadoras, incluyendo diabetes avanzada, hipertensión fuera de control e incluso tumores cerebrales. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no solo te revelará la verdad que quizás tu médico no te ha contado, sino que podría, literalmente, salvarte la vida. Imagina por un momento la quietud de la noche, un silencio absoluto a tu alrededor, pero dentro de tu cabeza un zumbido incesante se niega a desaparecer. Te acompaña al despertar, durante tus comidas, y se convierte en una tortura cuando intentas dormir, llevándote al borde de la locura. Podrías pensar que es solo una parte normal de hacerse mayor, pero estarías cometiendo un grave error. Ese ruido persistente, conocido como tinnitus o acúfeno, es una realidad para el 30% de los adultos mayores de 50 años. Y aquí viene una verdad que tu médico quizás no te ha revelado con la urgencia que merece. Ese zumbido podría ser la primera señal de advertencia de 7 condiciones médicas extremadamente serias, que van desde una diabetes fuera de control y una hipertensión peligrosa, hasta incluso la presencia de tumores cerebrales. Más de 2 millones de personas deciden ignorar este síntoma hasta que ya es demasiado tarde. En los próximos 15 minutos te voy a desvelar las 7 causas ocultas detrás de ese zumbido en tus oídos. Descubrirás cuál es una simple molestia y cuál es una amenaza mortal. Además, te presentaré los 5 tratamientos naturales validados por la ciencia, que tienen el poder de disminuir o incluso erradicar ese ruido en cuestión de semanas. Si tú, o alguien que te importa, vive con este tormento, este vídeo tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre. Bienvenido. Si estás experimentando un zumbido, un pitido, un silbido o cualquier otro sonido constante en tus oídos que solo tú puedes oír, este mensaje es de vital importancia para ti. El tinnitus, también llamado acúfeno, es la percepción de un sonido que no tiene una fuente externa real. No es una enfermedad en sí, sino un síntoma, muy parecido a la fiebre. Actúa como una alarma que te avisa que algo no funciona bien en tu cuerpo, pero no te especifica qué es. Según la Academia Americana de Otorrinolaringología, alrededor de 50 millones de personas solo en Estados Unidos sufren de tinnitus, y de ellas, 20 millones padecen una forma crónica tan severa que les impide llevar una vida normal. En la población de más de 60 años, este número se dispara hasta afectar al 40%. El verdadero problema es que la gran mayoría de la gente simplemente ignora el zumbido, asumiendo que es una consecuencia inevitable de la edad o que no existe una solución. Pero la ciencia médica ha dado pasos de gigante. Hoy en día sabemos con precisión qué lo provoca, cuándo representa un peligro real y cómo podemos tratarlo de manera efectiva. A lo largo de este video vas a conocer las 7 causas más frecuentes del zumbido y, crucialmente, cuáles de ellas exigen una visita médica sin demora. Aprenderás a identificar las señales de alarma que podrían indicar un problema grave. Te revelaré los 5 tratamientos naturales más potentes, todos con respaldo científico. Sabrás qué puedes empezar a hacer desde hoy mismo para notar una mejoría y cuáles son los errores comunes que, sin saberlo, están empeorando tu tinnitus. Toda esta información está basada en investigaciones médicas de primer nivel, publicadas en revistas de prestigio como JAMA Otolaryngology, The Lancet, y en estudios realizados por la aclamada Clínica Mayo. Quiero que sepas que no estás perdiendo la cabeza, no te lo estás imaginando. Y lo más importante, no tienes por qué resignarte a vivir con este sonido para siempre. Empecemos a desentrañar el misterio que ocurre dentro de tus oídos. La causa número 1, y la más extendida, es la pérdida de audición que viene con la edad, conocida como presbiacusia. Esta es la responsable del 40 al 50% de todos los casos de tinnitus en adultos mayores. Permíteme explicarte el proceso que tiene lugar en tu oído interno, en un pequeño órgano con forma de caracol llamado cóclea. Dentro de la cóclea posees unas 16,000 células ciliadas.
Imagínalas como minúsculos pelos que vibran al ser golpeados por las ondas sonoras, transformando esa vibración en señales eléctricas que viajan a tu cerebro. Con el paso de los años, estas células se dañan, se desgastan y finalmente mueren. Y aquí está el núcleo del problema. Estas células no se regeneran. A medida que pierdes estas células ciliadas, tu cerebro empieza a recibir una cantidad de información sonora mucho menor que a la que estaba acostumbrado. En un intento desesperado por compensar esta pérdida, tu cerebro hace algo parecido a subir el volumen de una radio con mala señal. Aumenta su propia actividad neuronal. Este incremento de actividad interna es lo que genera ese sonido fantasma, ese zumbido que solo tú escuchas. Un estudio muy revelador de la Universidad de Michigan, publicado en 2023, utilizó escáneres cerebrales para observar la actividad en personas con tinnitus. Los resultados fueron asombrosos. Descubrieron que las áreas auditivas de sus cerebros estaban hiperactivas, como si estuvieran gritando en un intento de escuchar los sonidos que las células dañadas ya no podían enviar. Los síntomas que suelen acompañar a esta causa incluyen dificultad para seguir conversaciones, sobre todo en ambientes ruidosos, la necesidad constante de subir el volumen de la televisión y pedir a la gente que repita lo que ha dicho. El zumbido suele ser constante y de un tono agudo. La buena noticia es que aunque todavía no podemos regenerar estas células, los audífonos modernos han demostrado ser capaces de reducir drásticamente el tinnitus en el 60% de los casos, simplemente porque le devuelven al cerebro las señales auditivas que tanto anhelaba. La causa número 2 es la exposición prolongada a ruidos fuertes. ¿Trabajaste durante años en una fábrica, en la construcción, o fuiste un apasionado de la música a todo volumen? El resultado es un trauma acústico acumulativo. El ruido excesivo daña de forma permanente las mismas células ciliadas del oído. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia alarmante. Más de 100 millones de jóvenes están en riesgo de sufrir pérdida de audición debido a la exposición al ruido en su tiempo libre, como en conciertos o al usar audífonos a un volumen demasiado alto. Pero en los adultos mayores, el daño es el resultado de décadas de exposición en el trabajo. Profesiones como soldadores, carpinteros, músicos o operadores de maquinaria pesada presentan tasas de tinnitus que alcanzan entre el 70% y el 80%. El mecanismo es idéntico al de la presbiacusia. Las células se dañan, el cerebro sobrecompensa y el zumbido aparece. Las pistas que apuntan a esta causa son un historial laboral o de ocio con exposición a ruidos fuertes. El zumbido a menudo aparece después de una exposición particularmente intensa y puede ir acompañado de pérdida de audición en frecuencias específicas, generalmente las más altas. ¿Qué puedes hacer? Protege tus oídos ahora. Aunque parte del daño ya esté hecho, es vital evitar que empeore. Considera el uso de audífonos que incorporen terapia de sonido. Y un consejo clave: evita el silencio absoluto, ya que el contraste hace que el zumbido se perciba con mayor intensidad. Estas dos primeras causas suman más del 60% de todos los casos de tinnitus en personas mayores. Se consideran benignas en el sentido de que no amenazan tu vida, pero sí requieren una gestión activa para mejorar tu calidad de vida. Ahora entramos en la causa número 3, una causa crítica que muchos médicos no explican con suficiente claridad: los medicamentos ototóxicos, es decir, fármacos que pueden dañar el oído. Más de 200 medicamentos de uso común tienen el potencial de causar o agravar el tinnitus. Entre los principales culpables se encuentran la aspirina en dosis elevadas, más de 8 a 12 tabletas al día, algo común en personas con artritis. La aspirina afecta al flujo sanguíneo que llega al oído interno. Afortunadamente, el tinnitus suele desaparecer al reducir la dosis. También están los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno o el naproxeno. Su uso crónico puede provocar tinnitus en el 1% al 3% de los usuarios. Ciertos antibióticos, los aminoglucósidos, como la gentamicina o la tobramicina, pueden causar un daño permanente en el oído interno y se usan principalmente en hospitales para tratar infecciones graves. Los diuréticos de asa, como la furosemida, utilizada para la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, también pueden causar tinnitus, ya sea de forma temporal o permanente. Medicamentos para la malaria, como la quinina y la cloroquina,
Algunos fármacos de quimioterapia como el cisplatino, que es especialmente ototóxico, y ciertos antidepresivos tricíclicos pueden empeorar un tinnitus ya existente. Un estudio publicado en JAMA Otolaryngology, que analizó a más de 50,000 pacientes, encontró que aquellos que tomaban varios medicamentos ototóxicos a la vez tenían una probabilidad 3.5 veces mayor de desarrollar un tinnitus severo. El mecanismo de acción de estos fármacos es dañar las células ciliadas o reducir el flujo de sangre al oído interno, provocando una falta de oxígeno, hipoxia, en las células nerviosas auditivas. ¿Qué debes hacer? Nunca, bajo ninguna circunstancia, suspendas un medicamento por tu cuenta sin hablar antes con tu médico. Pide una revisión completa de tu medicación actual y pregunta si existen alternativas menos dañinas para el oído. Si el medicamento es indispensable, es fundamental que monitorices tu audición de forma regular. La causa número 4 es el cerumen impactado, o cera en los oídos. Esta es, con diferencia, la causa más fácil de solucionar, y paradójicamente, una de las que más a menudo se pasa por alto. Cuando la cera se acumula y se compacta hasta presionar el tímpano, actúa como un tapón que bloquea los sonidos externos, y al mismo tiempo amplifica los sonidos internos de tu propio cuerpo, como tu pulso, tu respiración o el flujo de tu sangre. Además, la presión del cerumen contra el tímpano puede irritar el nervio auditivo, generando señales fantasma que tu cerebro interpreta como un zumbido. Un estudio británico realizado con 500 pacientes con tinnitus reveló que el 2% de ellos tenía un tapón de cera como única causa de su problema. Tras una limpieza profesional, un impresionante 76% de ese grupo experimentó una reducción completa o muy significativa del zumbido. Las señales que indican un tapón de cera son una sensación de oído tapado, una pérdida de audición súbita o gradual en un oído, y a veces dolor o presión. El zumbido puede empeorar justo después de usar hisopos de algodón, que en lugar de limpiar, empujan la cera más hacia el interior. ¿Qué debes hacer? Deja de usar hisopos de algodón para limpiar el interior de tu oído. Consulta a un otorrinolaringólogo para una limpieza profesional. El uso de gotas de aceite mineral o peróxido de hidrógeno diluido solo debe hacerse bajo supervisión médica. Y por favor, no uses velas para los oídos. Son peligrosas y completamente ineficaces. Una limpieza profesional de cerumen podría resolver tu problema de tinnitus en una sola visita si esta es la causa. Es la solución más rápida y espectacular posible. Ahora llegamos a las causas que no puedes permitirte ignorar. Estas requieren atención médica urgente. La causa número 5 es la enfermedad de Meniere. Este es un trastorno del oído interno que afecta tanto al equilibrio como a la audición. Es provocada por una acumulación anormal de un líquido llamado endolinfa dentro del oído interno. Los síntomas que la distinguen son muy característicos. Episodios de vértigo severo, una sensación violenta de que todo a tu alrededor gira, que pueden durar desde 20 minutos hasta 24 horas. También se presenta una pérdida de audición fluctuante, que va y viene, generalmente en un solo oído, junto con una sensación de presión o de tener el oído lleno. El tinnitus asociado a esta enfermedad suele empeorar justo antes o durante los ataques de vértigo. Un estudio de la Clínica Mayo que siguió a 100 pacientes con Meniere durante 10 años encontró que el 90% de ellos experimentó tinnitus como uno de los primeros síntomas, a menudo mucho antes de que comenzaran los ataques de vértigo. Si no se trata, la enfermedad de Meniere puede llevar a una pérdida de audición permanente. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, que puede incluir diuréticos, una dieta baja en sodio y corticosteroides, los síntomas pueden controlarse en el 60% de los casos. La señal de alarma es clara. Si tu zumbido viene acompañado de vértigo severo y una pérdida de audición que cambia, debes acudir a un otorrinolaringólogo de inmediato. La causa número 6 es la hipertensión no controlada y otros problemas cardiovasculares. Si tu tinnitus es pulsátil, es decir, si escuchas el latido de tu corazón en tu oído, como un ritmo whoosh, 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 estás ante una señal de alerta roja. Cuando tu presión arterial está crónicamente elevada, la sangre fluye con más fuerza y turbulencia a través de los vasos sanguíneos cercanos a tu oído. Lo que escuchas es, literalmente, el sonido de tu propia sangre fluyendo de manera anormal. Otras causas cardiovasculares pueden ser la aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias, la anemia,
falta de glóbulos rojos o tumores vasculares benignos cerca del oído. Un estudio brasileño de 2022 que analizó a 800 pacientes con tinnitus pulsátil descubrió que el 64% de ellos tenía hipertensión no diagnosticada o mal controlada. Una vez que lograron controlar su presión arterial, el 58% experimentó una reducción significativa del tinnitus. Pero lo más alarmante es que el 3% de los pacientes con este tipo de tinnitus tenía aneurismas cerebrales o malformaciones arteriovenosas que requerían una cirugía urgente para salvar sus vidas. La señal de alarma aquí es inequívoca. Si tu zumbido está sincronizado con el latido de tu corazón, especialmente si solo ocurre en un oído, necesitas una evaluación cardiovascular urgente que puede incluir una resonancia magnética. La causa número 7 es el neurinoma del acústico, un tumor benigno del nervio auditivo. Aunque es una causa rara, afectando a una de cada 100,000 personas por año, es de vital importancia detectarla a tiempo. El neurinoma del acústico es un tumor no canceroso que crece en el nervio que conecta el oído con el cerebro. A pesar de ser benigno, si crece demasiado puede causar complicaciones muy graves, como una pérdida de audición permanente, problemas de equilibrio severos e incluso puede llegar a comprimir el tronco cerebral. Los síntomas característicos son un tinnitus persistente en un solo oído, acompañado de una pérdida de audición gradual en ese mismo oído. También pueden aparecer problemas de equilibrio y un entumecimiento facial en el lado afectado. Un estudio alemán que siguió a 500 pacientes con neurinoma del acústico encontró que el síntoma inicial más común, presente en el 92% de los casos, fue un tinnitus unilateral, en un solo oído, que había aparecido meses o incluso años antes de que se llegara al diagnóstico. El diagnóstico se confirma con una resonancia magnética, y el tratamiento puede variar desde la simple observación hasta la radiocirugía o la cirugía, dependiendo del tamaño del tumor. La señal de alarma crítica es un tinnitus que se presenta en un solo oído, especialmente si empeora progresivamente y se acompaña de pérdida de audición en ese mismo lado. Esto requiere una resonancia magnética para descartar la presencia de un tumor. Estas tres últimas causas graves representan menos del 10% de todos los casos de tinnitus, pero ignorarlas puede tener consecuencias devastadoras. Ahora que ya conoces las causas, permíteme darte una lista precisa de las señales de alarma que indican que necesitas ver a un médico de inmediato. Señal de alarma número 1. Tinnitus súbito. Si el zumbido apareció de la noche a la mañana, especialmente si vino acompañado de una pérdida de audición repentina, estás ante una emergencia médica. Podrías estar sufriendo una pérdida auditiva neurosensorial súbita, que debe ser tratada con corticosteroides en las primeras 72 horas para tener la oportunidad de salvar tu audición. Señal de alarma número 2. Tinnitus en un solo oído, unilateral. Esto siempre requiere una evaluación médica completa, incluyendo una resonancia magnética, para descartar un neurinoma del acústico o problemas vasculares. Señal de alarma número 3. Tinnitus pulsátil, sincronizado con tu pulso. Esto exige una evaluación cardiovascular y de imagen urgente, ya que puede ser un signo de hipertensión severa, un aneurisma o una malformación vascular. Señal de alarma número 4. Tinnitus con vértigo severo, especialmente si se acompaña de náuseas, vómitos y la sensación de que todo gira. Podría tratarse de la enfermedad de Meniere, una laberintitis u otro problema vestibular que necesita un tratamiento específico. Señal de alarma número 5. Tinnitus con síntomas neurológicos. Esto incluye debilidad facial, entumecimiento, problemas de visión, un dolor de cabeza muy fuerte o confusión. Podría indicar un problema en el tronco cerebral o en el nervio auditivo. Señal de alarma número 6. Tinnitus que empeora progresivamente. Si empezó siendo leve pero cada mes se vuelve más fuerte, necesitas una evaluación. El tinnitus benigno generalmente se estabiliza o incluso mejora con el tiempo. Señal de alarma número 7. Tinnitus con secreción del oído, especialmente si hay pus, sangre o mal olor. Podría ser un signo de una infección del oído medio, una perforación del tímpano o un colesteatoma, que es un tipo de quiste de piel dentro del oído. Si tienes un tinnitus persistente que ha durado más de 2 semanas, incluso si no tienes ninguna de estas señales de alarma, deberías someterte a una serie de evaluaciones médicas. Primero, un examen otorrinolaringológico completo,
que incluye la inspección de tu oído externo, medio y una evaluación del nervio auditivo. Segundo, una audiometría, que es una prueba de audición para medir tu capacidad auditiva en diferentes frecuencias e identificar cualquier patrón de pérdida auditiva. Tercero, una timpanometría, que evalúa la función de tu tímpano y el oído medio. Cuarto, un análisis de sangre completo para descartar anemia, comprobar la función tiroidea, el hipotiroidismo puede causar tinnitus, los niveles de glucosa para la diabetes y la vitamina B12. Quinto, una evaluación cardiovascular, que incluye la toma de la presión arterial y un electrocardiograma, especialmente si tu tinnitus es pulsátil. Y sexto, una resonancia magnética con contraste si presentas un tinnitus unilateral, pulsátil o con otros síntomas neurológicos. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins que analizó a 1,000 pacientes con tinnitus que recibieron esta evaluación completa encontró que el 23% de ellos tenía condiciones médicas tratables que no habían sido diagnosticadas previamente, como hipertensión, anemia, hipotiroidismo, tapones de cera o infecciones crónicas del oído. El mensaje es contundente. El tinnitus no es simplemente parte del envejecimiento. Es un síntoma que merece una investigación médica seria. Y ahora, la buena noticia. Existen tratamientos naturales respaldados por la ciencia que pueden reducir significativamente o incluso eliminar el tinnitus en muchos casos. Tratamiento natural número 1. Terapia de sonido y enmascaramiento. El principio es simple, pero increíblemente poderoso. Tu cerebro tiende a amplificar el tinnitus en ambientes silenciosos. Al introducir un sonido externo suave y constante, obligas a tu cerebro a centrarse en ese sonido real en lugar de en el zumbido fantasma. Un estudio de la Universidad de Iowa siguió a 200 pacientes con tinnitus durante 6 meses. Aquellos que utilizaron generadores de sonido, como ruido blanco o sonidos de la naturaleza, durante 6 a 8 horas al día, reportaron una reducción del 64% en la severidad percibida de su tinnitus. Para implementarlo, puedes usar aplicaciones de ruido blanco mientras duermes, encender un ventilador suave en tu habitación, o escuchar música suave o sonidos de la naturaleza como lluvia, olas o un bosque. Imagina un silencio absoluto, roto solo por un zumbido incesante dentro de tu cabeza que nadie más puede oír. Podrías pensar que es solo una parte inofensiva del envejecimiento, pero estás peligrosamente equivocado. Ese sonido que más de 2 millones de personas ignoran hasta que es demasiado tarde, no es solo un ruido molesto, es una señal de alarma que tu cuerpo está activando. Podría ser el primer aviso de 7 condiciones médicas devastadoras, incluyendo diabetes avanzada, hipertensión fuera de control e incluso tumores cerebrales. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no solo te revelará la verdad que quizás tu médico no te ha contado, sino que podría, literalmente, salvarte la vida.